placer estar en esta bella ciudad con esta gente tan especial que nos está viendo, que nos acompaña y que nos está viendo en varios países en este momento. Es un honor realmente y hablar de este tema que ha sido tabú durante muchos años, donde se le ha malinterpretado, donde de alguna u otra manera se ha distorsionado el verdadero objetivo de ella, se le ha confundido como ciencias ocultas en el sentido profano, en el sentido distorsionado, como brujería, pues, en pocas palabras. Esoterismo, ciencias sagradas, ciencias ocultas es lo mismo. Lo que pasa es que se le ha dado una connotación muy diferente y que desde hace algunos años esta parte quedó un poco en el olvido. Cuando menos en nuestra institución, la Gran Fraternidad Unitaria, un poco acá, siempre ha habido gente que ha estado trabajando profundamente en esto. Nosotros hemos considerado ya abrir abiertamente este tema, que ha sido un tema tabú. ¿Por qué tabú? Porque todavía algunas personas se niegan a la posibilidad de estudiar el otro 50% de la verdad. Porque vivimos en un mundo de las semiverdades. La religión nos da nada más el 50% de la verdad. La ciencia nos da el 50%. El arte nos da el 50%. La política nos da el 50% de la verdad. Los medios de comunicación nos dan el 50%. No le dan la verdad completa. Las ciencias sagradas nos permiten darnos esa otra parte que hace falta. La explicación de lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se puede comprobar, pero que existe todavía. Y bueno, si hablamos de hace 40 años, cuando todavía ni siquiera se podía comprender lo que era el aura, no se podía demostrar hasta que llegó la cámara Kirlian, y entonces pues sí existe el aura. ¿Sí? Si se pudo comprobar y se pudo hacer experimentos. Yo recuerdo hace como 40 años, en la GFU, en Camarena, en Guadalajara, llegó la primera cámara Kirlian, de las primeras que llegaron a México, y se hizo un experimento muy interesante. Una persona que llevaba disciplinas, que tenía 20, 30 años de vegetariana, practicando yoga, una persona que llevaba una vida normal, común y corriente. Se metió la mano a la cámara Kirlian, porque esa cámara Kirlian todavía no retrataba a la persona, era apenas una parte nada más, era parcial. Entonces metieron las manos cada uno y sorpresa al proyectar la imagen de esas dos personas. Una manchas rojas y negras y la otra una luz azul brillante eléctrica alrededor de toda su mano. La diferencia es, decía el que tenía la cámara, que no conocía nada de vegetarianismo ni nada de yoga, decía, esta persona es mucha desarmonía, esos puntos negros son puntos de mala salud, los rojos y los negros ya son puntos de mala salud. Se habla de un organismo que está en catarsis muy fuerte, luchando para mantener la vida. Y aquí se ve la vida huyendo. Es interesante, ¿no? Esto nos lleva a entender el muy sublime maestre cuando llegó a América dijo, yo vengo a formar colonias espirituales, a abrir centros de estudio por todo el mundo, pero también vengo a levantar el velo que ha mantenido oculto la ciencia sagrada. Esa misión se quedó un poco en el olvido. Hoy en la institución la hemos retomado porque creo que la humanidad está preparada para poder abrir y hablar de estos temas. Creo que ya hay una formación, ya hay una información también y podemos lograr comprender mejor las ciencias sagradas. Y vamos a entrar en detalle en esto, pero antes vamos a ver un aspecto que es la ciencia general. Tenemos la ciencia en general, la ciencia oficial, que ya lo conocemos, su parte formal, las ciencias empíricas, ciencias naturales, ciencias sociales. Tenemos lo que ya nos han enseñado y nos enseña la academia, las universidades, ¿no? Ellos se quedaron con la parte física nada más, lo que se puede comprobar, nada más de lo que podemos decir que existe, ¿sí? Pero en realidad las ciencias sagradas plantean que existen tres mundos
El primero, el físico, el palpable, el que sí se puede tocar, medir, pesar y demás, oler y demás. El mundo de las analogías que conectan el mundo de la realidad con el mundo invisible, y el mundo metafísico, que no es la metafísica que hoy se habla, de los 4 en 1, no. La metafísica es el estudio profundo del origen de las causas. A esa metafísica estoy hablando, a esa me refiero, ¿sí? No a los decretos generales, no es ese el enfoque que normalmente últimamente se ha dado. Entonces estamos hablando de 3 mundos. Ese principio de analogía, donde lo que está arriba es como lo que está abajo, de Hermes Trismegisto, donde lo que sucede en el mundo espiritual también sucede en el mundo físico terrenal. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Entonces están 3 mundos en un solo mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, el cuerpo físico nuestro, es el mundo de lo visible. Pero detrás del cuerpo físico hay un mundo intermedio que une, que es el alma con la mente, que une el cuerpo y la mente, es el mundo intermedio, que es el mundo de las analogías, une la parte de la energía del cuerpo para que se active la mente, ¿sí? Es el alma, lo que nosotros llamamos alma, y está el otro mundo que es de las causas, que es el mundo de nuestros pensamientos. Dice los libros sagrados antiguos del Oriente, todo empieza con un bueno y un mal pensamiento. Todo empieza ahí. Lo demás es consecuencia de eso. Entonces, ¿desde cuándo las ciencias tradicionales se separaron? Dice el maestro Laferrier, dice, las ciencias actuales oficiales deben de recuperar su esencia, perdieron su capacidad de síntesis y de analogía profunda. Por lo tanto, se perdieron y se quedaron en una sola parte. Y entonces dice, la humanidad está generando semisabios. Solo tienen una parte de la verdad, aquella parte que la pueden empezar, ver, medir y demás. Dice, tiene que llegar el momento ya de que la misma ciencia se vaya integrando. De hecho, hay grandes avances, ¿no? Hay grandes avances con la ciencia moderna que está reconociendo teorías muy antiguas como la de la Cábala. Yo hace unos 20 años aproximadamente recuerdo una revista científica, dice, la Cábala tenía la razón en el origen del universo. Para que una revista científica reconozca ese trabajo es fabuloso. Y hoy en día pues, tenemos una de las ciencias más importantes, ¿no?, que están vinculando. ¿Cuál es esa ciencia más importante que vincula todas las cuestiones del universo con nosotros? A ver, ¿quién me puede decir esa parte? ¿La qué? ¿La física qué? La física cuántica. Hoy nos revela infinidad de situaciones que las ciencias sagradas, desde la antigüedad hablaban de esas partes, pero que no se podían comprobar. Cada día vamos comprobando cada vez más, que las ciencias sagradas eran realmente el conocimiento verdadero de los antiguos y que eran la fuente de estudio de las grandes escuelas de iniciación de todos los tiempos y que los grandes seres humanos que han destacado de alguna manera, que han sido aportes de esta sociedad y del mundo, bebieron en esa fuente. Entre ellos, por ejemplo, está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aunque lo consideramos un artista, era un ocultista. Era un ocultista, un estudioso profundo de la ciencia sagrada. Él dejó un libro que muy poco se conoce. Un libro ocultista, se llama El Libro de los Espíritus. Se llama este libro, El Libro de los Espíritus. Así tenemos también poetas, escritores, matemáticos, filósofos, todos ellos bebieron en la fuente de este conocimiento profundo de las ciencias sagradas. ¿Pero qué son? Bueno, esto es lo que desde 1666 a la parte científica se prohibió estudiar, por ejemplo, en las escuelas, porque antes se estudiaba en las escuelas astrología, magia, alquimia, se estudiaba como una parte natural de una materia.
Entonces la educación a partir de 1666 se prohibió estudiar en las universidades las llamadas pseudociencias, clasificadas lo que hoy conocemos como las ciencias sagradas, ¿no? Entonces es importante entender esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí qué son las ciencias esotéricas, las ciencias exotéricas. Las ciencias esotéricas son las que nos enseñan en las universidades, que tienen desde luego una utilidad, pero que no llegan al fondo de las cosas, no llegan al fondo, ¿sí? Nos dan media verdad. Media verdad, nos dan media verdad, ¿sí? No nos dan toda la verdad. ¿Por qué? Porque consideran ellos que el mundo invisible, como no existe, como no se ve, pues no se puede comprobar, por lo tanto, pues no se puede considerar como algo real. Pero la verdad es que vivimos en un mundo dual, un mundo visible e invisible a la vez. Creo que podemos estar de acuerdo en esta parte, ¿o no? Y que ningún espacio está vacío. Aunque lo veamos vacío, ninguno está vacío. Todo está lleno. Y que nada está separado de nada. Porque esto hemos llegado a conclusiones, y mismo incluso las investigaciones científicas más recientes, ¿sí?, nos hablan de esa parte ya. La partícula de Dios, ¿qué es la partícula de Dios? En el 2013 se descubrió una partícula que es la última parte de la materia que se integra a la energía. Es la última pieza que faltaba para decir. Se le llamó, ¿por qué se le llamó la partícula de Dios? ¿Ustedes saben por qué se le llamó? Porque esa partícula no puede ser estudiada, no se deja medir, pesar ni nada. La que se mueve. Cuando ya querían que ya la tenían medida y pesada y demás, se les movía, cambiaba de lugar. Eso se llama, por eso, la partícula de Dios. Entonces, tenemos las ciencias tradicionales de las universidades que son importantes, pero que no nos dan más que una faceta muy superficial de lo que es la verdad, porque la ciencia lo que busca, al igual que la religión, buscan la verdad. La ciencia y la religión, las dos buscan la verdad por caminos diferentes. Incluso el maestro estaba de una vez, es más fácil que la ciencia llegue a Dios primero que la religión. Y así fue. Llegó primero. Descubrió la partícula de Dios. ¿Qué? Es interesante. Sin embargo, todavía a estas alturas de nuestro camino se sigue clasificando a las ciencias esotéricas como pseudociencias. Todavía. Bueno, pero es importante entender esa parte, y tenemos aquí la otra parte que es la esotérica. Son las ciencias esotéricas, o ciencias ocultas, o ciencias sagradas. Es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Solo que se le ha dado una vertiente a las ciencias ocultas como satánicas, ¿sí? Cuando oye lo oculto, la gente ya le da miedo. Lo oculto le da miedo, le genera pavor, miedo, o lo relaciona con brujería, ¿sí? Con satanismo, con cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero la ciencia oculta era porque se ocultaba este conocimiento, porque la gente, la humanidad no estaba preparada para recibir ese conocimiento, y por eso se estudiaba en las escuelas de iniciación. En las escuelas de alta iniciación estudiaban y se estudian hoy todavía en día estas ciencias sagradas. Pero ¿para qué nos sirven estudiar las ciencias sagradas? ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí son 22, desde luego hay muchas más. De una de ellas puede ser una derivación de varias, ¿sí? De varias. De las matemáticas ocultas se puede derivar geometría, por ejemplo, la geometría, ¿sí? La arinometría, la geometría sagrada. De ahí pueden derivarse varias. Pero estas son las 22 que nosotros hemos logrado clasificar y poder darnos una idea de lo que hay detrás. Pero, ¿cuál es ¿qué son las ciencias sagradas? Son las ciencias antiguas que permitían el conocimiento profundo de todos los mundos a la vez. De todos los mundos a la vez. El mundo físico, de la materia, el mundo de la energía y el mundo de la mente, de la causa de todas las cosas.
¿sí? La ciencia estudia los efectos, los hechos, para deducir leyes, ¿sí? Pero el iniciado va más allá de las leyes, va a los principios eternos, como son los principios del Kybalión. Todo es mente. Esos cuantos años atrás, miles de años atrás se dijo, pero no se entendía y ahora se entiende. Ahora se entiende con más claridad toda esta parte, ¿no? Es el principio de que decía, esos tres mundos que les hablaba al principio, esos tres mundos, el mundo de la materia, que la materia, como todas las cosas, tiene, en realidad, es energía comprimida. Y la energía comprimida es mente comprimida. ¿Sí? Es mente densa. La energía es unas partículas mentales densas. ¿Y qué es la mente? Pues son partículas de espíritu denso. Pero la materia en sí está llena de energía, es energía concentrada. Decía el maestro Carlos, con energía concentrada. Y todos tenemos aquí estas ciencias sagradas. Represento 22 porque son de las más significativas. Pero de cada una de ellas se puede variar hasta 3 o 4 diferentes. Entonces, ante un mundo y donde se ha transmitido toda esta enseñanza, primero de una manera oculta, hoy semioculta y ahora pública. Porque nuestra idea, en la gran fraternidad universal, es compartir sus conocimientos y que sirvan no solamente para crear intelectuales de esta área, sino para que se apliquen y se vivan. Porque ¿qué sentido tiene un conocimiento que no se estudia, que no se aplica? De nada sirve. Aunque se sepa y que sea muy bonito el conocimiento y sea muy sagrado, si no se aplica, de nada sirve. Entonces, las ciencias sagradas lo que nos hacen es tomar conciencia de los mundos invisibles, y con ello nos llevan a conocer las partes más sutiles, nos permiten acercarnos cada vez a esa fuerza superior llamada Dios, llamada energía madre, llamada lo que ustedes quieran llamar. Hay una forma como la Cábala es un método. La Cábala y la yoga surgen de la alquimia, por ejemplo. Son derivadas de la ciencia sagrada de la alquimia. La Cábala es un método por el cual el ser humano puede llegar a conocer a Dios y su plan divino, cómo está constituido, sus niveles que hay. Y el yoga es un sistema de alquimia donde se transforma un estado en otro, la materia se transforma en otro estado superior. Ese es el yoga, un método alquímico. ¿Sí? Por un lado tenemos en la Cábala el plano de toda la creación de Dios y todos los niveles que Dios, porque a Dios no se le puede ver cara a cara. Entonces Él tiene jerarquías, tiene niveles. Entonces es una manera de encontrarse, el retornar al camino del cual salimos alguna vez. El regreso al camino, al origen. Ese es nuestro trabajo. En el desarrollo espiritual, todas las escuelas, toda escuela de sabiduría buscan el retorno a la luz, a la esencia de donde salimos alguna vez, inconscientemente, y que hoy regresamos conscientemente. Entonces tenemos aquí la alquimia, como tenemos aquí, es una manera que se disfrazó mucho y hoy que se quedó en la actualidad, ahora solamente con la parte física, a nivel de la ciencia, nomás se quedó con los compuestos metálicos y con los compuestos químicos, ¿sí? Compuestos químicos, nada más. Pero ¿y qué pasa con la energía, con la alquimia emocional? ¿Qué pasa con la alquimia mental? ¿Qué pasa con la alquimia espiritual? No me digan que ustedes no han tenido alguna experiencia donde tener un estado emocional, bueno, físico, cuando usted hace una práctica de yoga, usted puede entrar en un estado físico X, digamos, de bajo nivel, y entra en un estado físico de muy alto nivel energético. Y quien ha experimentado una práctica de yoga bien hecha, sale transformado su estado físico y su estado energético, y aparte su estado emocional y su estado mental. Eso es una práctica de alquimia profunda. Es una práctica de alquimia profunda. ¿Sí?
entre otras cosas. Se hablaba de que había que transformar el plomo en oro. La alquimia es uno de sus preceptos importantes, transformación del plomo en oro, que es transformar los estados densos en estados más superiores. Es el recorrido, lo que es el recorrido de los chakras, ir cambiando de estado vibratorio. Esto es el trabajo de la alquimia. Y el yoga, pues, es una herramienta alquímica muy importante y muy fuerte. No hay persona que al entrar a una práctica de yoga ya no sale igual, la persona ya no sale igual. Sale mejor o sale peor, pero igual ya no sale. Igual ya no sale. ¿Sí? Pero normalmente sale mejor. ¿Sí? Bueno, si hizo mal la práctica, no sale muy bien. ¿Cuál es el estado ideal de una práctica de yoga? Hecha con un trabajo alquímico consciente, conexión, respiración, movimiento del cuerpo, o sea, visualización, etcétera, etcétera. Es un estado relajado pero lleno de energía. O sea, yin-yang, el equilibrio. Yin-yang, pero una persona no hace una buena práctica de yoga, sale o cansado, con mucho sueño, o sale con demasiada energía, un poco enojado. Si sale una vez en ese estado, su práctica no fue lo mejor de ese día. No fue la mejor. Hay que hacerla otra vez. Cada día intentarlo, ¿no? Bueno, tenemos la androgonía, que es el estudio secreto del hombre, porque hay una anatomía secreta. ¿Sí? Hay una anatomía secreta en el hombre. De hecho, el templo de Salomón es un reflejo del cuerpo, secreto del cuerpo. La estructura del templo de Salomón tiene que ver con la estructura secreta del cuerpo. La cabeza es el altar, el cielo es la bóveda craneana. El cielo, ese es el cielo. Es el altar, la cabeza es el altar de los templos sagrados. Y así la rodilla tiene una conexión, todo tiene una conexión con una estructura, ¿no? Existe una cuestión profunda, hay una anatomía secreta en el cuerpo, hay una anatomía secreta, ¿sí? Y bueno, se habla pues, de los chakras, que ya no es tan secreto eso, ¿verdad? Pero se habla de 7 chakras, pero en realidad no son 7, son más de 20 chakras los que hay. No son 7. Los mayas hablaban de 13. De 13. Ese centro de energía, estos chakras, 13 chakras. Pero el maestro de la Ferreira habla que esos son los más conocidos, pero hay otros más. Si hay más de 20 chakras. Pero estos son nomás para que se entretengan. Y ahí nos lo habíamos pasado muchos años y todavía no hemos podido entender muchas cosas todavía. ¿Sí? Entonces existe una anatomía secreta que es todo un estudio. Luego tenemos la arqueometría. ¿Qué es la arqueometría? ¿Sí? Arqué medida, arqué sagrado, metría medida, la medida de lo sagrado. Todos los templos antiguos están diseñados con arqueometría. Todas las pirámides de Egipto, las pirámides de Maya, de los incas, han sido diseñadas con arqueometría. Con la medida de lo sagrado. Hay un patrón, hay una medida clave. Antiguamente el templo de Salomón eran los codos, a través de los codos, la medida del codo, pero hay una estructura de equilibrio, de armonía, le llamaban el punto dorado, no iba a hablar del punto dorado, la sección dorada, que en el arte es muy importante para encontrar una armonía en un cuadro, en una escultura, y también en la arquitectura tiene una estructura el punto dorado, se llama la sección dorada, que es un punto de equilibrio, de armonía. Entonces la arqueometría trabaja y nos proporciona todas las estructuras que se han creado en el planeta, han sido estructuras las más antiguas. Ya las modernas rompieron un poco el esquema, ya no, incluso los templos de ahora ya no los orientan hacia el este, hacia la salida del sol, ¿sí? Ya no los orientan hacia la salida del sol. Ay, donde caiga ya, ¿sí? Aunque nos den el terreno donde sea ya, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, pero los templos antiguos todos estaban orientados hacia la salida del sol.
tenía una estructura. Y en fin, todas las pirámides son basadas en principios matemáticos arqueométricos. Hay una medida, de hecho, esta medida está ¿cómo se dice? En Francia está registrada como una medida, un sistema de medida. En Francia está registrado como un sistema de medida oficial. En Francia. ¿Sí? El aspecto arqueométrico. El arte. Vamos con el arte. Siempre hemos creído que el arte nada más es cultural, pero es una mentira, a medias. Los ocultistas a través del arte transmitieron todas las enseñanzas secretas. ¿Cómo? Leonardo, uno de ellos, todos sus cuadros de duros son enseñanzas secretas de ocultismo. Un gran ocultista, un ocultista con enfoque científico, porque él tiene un libro que se llama El Libro de los Espíritus, un libro ocultista. Está dentro de los grandes ocultistas de los amigos. Así como Wagner también el músico también tiene una obra, la obra de la flauta. La flauta famosa es una obra ocultista. Muchos artistas fueron ocultistas. Y a través de la Divina Comedia, son obras ocultistas. La Divina Comedia es una obra ocultista, ¿sí? Donde se transmiten los secretos de unas ciencias sagradas. Podemos hablar que el arte perdió lo sagrado. ¿Cuándo perdió lo sagrado? ¿Cuándo creen que perdió lo sagrado? Cuando se comercializó. Y ahora lo que vale más es la firma que el cuadro mismo. Que comercializó. Porque antiguamente los cuadros no se firmaban. No se firmaban. Los murales no se firmaban. No había firma. Y el artista, junto con el iniciado, penetran a la cuarta dimensión y poder, a través del arte, se transmitieron y se conservaron todas las enseñanzas, una gran parte de las enseñanzas de las ciencias sagradas. A través de la danza, los movimientos de danza, a través del teatro, a través de la escultura, de la arquitectura. Usted nomás váyase a la India, donde es el país con mayor estructuras, mayor cantidad de estructuras, templos que existen en el mundo. Por cada colonia tenían una cantidad de templos. Y ellos planteaban que si no hay un templo cerca de casa, estaban lejos de Dios. Una parte de su filosofía de vida del hindú y que no rezaban en sus casas. Ellos tienen un planteamiento, ellos no rezan en sus casas, iban a los templos a rezar. Y es interesante esto. En el grupo que tenemos de Ciencia Sagrada hemos estudiado toda esta parte y las construcciones que hay, toda la enseñanza que han dejado. Las construcciones antiguas no son más que libros gigantes para aquellos que no alcanzan a ver los chiquitos, puedan ver los grandes. A gran tamaño y en volumen a veces. Entonces tenemos la geometría sagrada ahí aplicada en todas las construcciones todas las grandes construcciones antiguas. Desde luego algunas modernas conservan algunos conocimientos de la geometría. No todo está perdido. Hay grandes arquitectos modernos que están aplicando este conocimiento nuevamente. Estamos rescatando esta parte. Entonces, el arte no es un sistema de diversión. Para muchos es un sistema para divertirse. O un aspecto cultural. Es una ciencia sagrada. Vista como ciencia sagrada nos permite penetrar al conocimiento profundo de Dios. Así que ese es en cuanto al arte. La astrología, bueno, ya no se diga. Dice que hay tres llaves que abren todas las tres ciencias sagradas básicas. ¿Cuáles son? Astrología, magia y alquimia. La astrología es la llave que abre todos los misterios del cielo. ¿Sí? La magia es la llave que abre todos los misterios de la tierra, de la naturaleza, de las energías que se mueven en la naturaleza. Y la alquimia es la llave que abre todos los misterios del hombre. Todo lo que usted quiera saber está ahí.
estudiando esas tres ciencias, ¿no? Pero le acompañan otras 4 más por ahí que se profundizan en el origen del universo, ¿sí? En el origen del universo, en el cuerpo humano, en la naturaleza, en fin, como tenemos aquí, la fisiología, la geogonía, que es el origen de la Tierra, que hay una historia de la Tierra secreta. Hoy platicábamos en Tijuana, en la entrevista, que hay una historia secreta de la Tierra que no conocemos. Como, ¿cuál era esa parte de esa historia que no conocemos? Bueno, la Tierra en un principio tenía 2 lunas. Tenía 2 lunas. Era tanto su fuerza de gravedad que poseían las lunas que no permitían que la vida se diera. Las olas alcanzaban 16 metros de altura. Las olas. Y la energía que movían era tal que no permitía que la vida tuviera un espacio pequeño para poder surgir. Y entonces, a medida que se fueron retirando, y una de ellas se destruyó. Y se fue retirando, la luna se fue retirando. Estaba muy cerca de la Tierra, en un principio. Y se fue retirando. Hasta que llegó un punto donde la vida se empieza. Un equilibrio de las 2 fuerzas, la solar y la luna. Gracias a eso la vida se dio. Y eso nos habla mucho de la geogonía. La metafísica, hablábamos de una ciencia que no tiene que ver nada con decretos. Nada de decretos tiene que ver. ¿Sí? Ni con los colores, ni nada de eso, de la llama violeta. No tiene que ver. La metafísica habla, como ciencia sagrada, es el estudio del origen de las causas de todas las cosas. A eso se refiere. Llegar a la causa, al origen de cualquiera de las cosas, de un fenómeno, de una situación X, de todo. Hacia allá lleva. Es muy importante. La geometría, que es una de las derivaciones de la astrología, de la numerología, de las matemáticas ocultas, ¿no? Geometría, que hace una serie de combinaciones de números para encontrar las claves que están secretas. Y las claves que nosotros tenemos en nuestro propio nombre. Todas las cosas tienen 2 nombres. Todas las cosas tienen 2 nombres. El nombre ordinario y el nombre secreto. Incluso su propio nombre tiene otro nombre. Es el nombre secreto. Los árabes lo conocen y a través de la cábala árabe pueden sacar su propio nombre, su nombre secreto. El verdadero nombre es su alma, de su ser, no el que le pusieron de pila. Es interesante encontrar esto. ¿Sí? Entonces, la magia y teurgia, la magia hoy es la física actual. La teurgia se convirtió en teología. El estudio de Dios se convirtió no más en el estudio de los libros sagrados, pero desde el punto de vista más histórico que esotérico, que profundo, ¿no? En vez de enfocarse a descubrir las claves que están ahí, en los libros sagrados. Se quedó como libros religiosos, se quedaron como libros religiosos. Entonces, la magia, bueno, trabaja sobre todo lo que es las energías que irradian todos los cuerpos, inclusive la energía del pensamiento. La energía del pensamiento. De hecho, el trabajo de la magia es un trabajo mental. El manejo de energía a través de la mente. Lo demás son elementos de apoyo. Bueno, es un trabajo mental. ¿Sí? Y entendida la magia como en el sentido, no hay magia blanca, ni verde, ni roja, no, es una sola. Es una sola. Y las dos se apoyan para lograr el clic. Decía el maestro Estrada, el ceremonial cósmico, lo que hace el oficiante, hace una pequeña abertura de las fuerzas negativas de la positiva, y por el medio se cuela para dar la luz, para conectarse con la luz. Las fuerzas negativas, oscuras, las fuerzas positivas, son una polaridad de lo mismo. Alguien que puede estar en lo oscuro mucho tiempo puede de repente despertar y irse a la luz. Alguien que está en la luz se puede ir a lo oscuro, ¿no? Como el amor y el odio, ¿no? Hay gente que se casa por amor y hay gente que se casa por odio. De tanto que odia a una persona, termina casándose con ella. ¿A alguno le ha sucedido ahí? ¿A alguna prima de algún amigo?
ha pasado esta situación. Entonces tenemos pues, que es interesante, la TU que se ha pasado a hacer un estudio de teología, ¿sí? Se ha pasado a un nivel más religioso, pero la TU que estudia los verdaderos procesos de la alta magia, de las verdaderas conexiones con Dios, con los diferentes planos de Dios. Los estudia y trata de entenderlos y trata además de vivirlos, de realizar ese regreso por el camino por el cual un día salió. El retorno a la energía madre, llamada con todo como se le quiera llamar. Y así tenemos las matemáticas ocultas que hoy conocemos. Pues se le ha dado un uso tan sencillo, el más burdo de todos. El más burdo de todos. Nos lo enseñan para saber contar, medir, pesar y para poder cambiar billetes y poder medir cosas. Y luego nos dan un poco más de álgebra y trigonometría para poder hacer cálculos especiales para aplicarlo en las ciencias tradicionales. Pero ¿dónde queda la parte oculta? ¿Dónde queda esa parte oculta? ¿Sí? De las matemáticas. Es más, les dije al principio, la humanidad nos da, o sea, medias verdades. Es más, hasta en la familia tenemos medias verdades. Nunca nos dicen el secreto de la familia. Hay que escarbarle para descubrir lo que hay detrás de, porque no se revela toda la información de la familia, ¿no? ¿Sí? La religión nos dice nada más unas cosas, pero tiene toda la simbología y toda la enseñanza pegada ahí en todas las paredes, en los edificios, en las construcciones y demás. El arte no nos dice todo. Nos ha hecho creer que en el arte solamente es para divertirse, es cultura, no es cierto. Es una vía, un camino de la alta espiritualidad. También. Una ciencia sagrada, si la tomamos como tal. De luego, para tomarla como tal, tenemos un compromiso muy importante. Vivirla y tener un cambio de conducta. El artista que está conectado con las ciencias sagradas, ustedes saben que la creación de la Capilla Sistina, su autor principal, ¿quién fue? A ver. Miguel Ángel. ¿Sí? Miguel Ángel, él entraba en estados de ayuno profundo y de meditación profunda para pintar. O sea, no. Y ahora lo que se hacen, muchos de los artistas que van al licor o las drogas para entrar en ese estado tan sucios. Pero hoy no se ocupa eso, hoy la meditación puede crear esos estados profundos y conectarse a la cuarta dimensión. El artista se conecta a la cuarta dimensión igual que se conecta un mago, igual que se conecta un sacerdote a la cuarta dimensión. El artista es un sacerdote de la forma, del color, del sonido, etc. ¿Bien? Entonces es importante entender. Entonces, bueno, las matemáticas ocultas, se nos ha vendido la idea que nuestras matemáticas que utilizamos normalmente, los números, por ejemplo, que son árabes, ¿verdad? Se ha hecho creer que son árabes, pero no son árabes. ¿Saben que los árabes es una cultura una cultura muy inteligente? Conquistaban un pueblo y se traían todo lo que ellos sabían. Los trabajaban, lo estudiaban y sacaban su modelo. Bien abusados. ¿Sí? Pues eso se lo robaron de la India. Nuestros números que conocemos no son más que principios espirituales profundos. Y vienen de la India. Ese es el origen real de nuestros números que conocemos. ¿Sí? Incluso desde la figura que hace, cómo se hace, lo que significa. Son principios universales de alta espiritualidad. Y luego tenemos, pues, el misticismo. ¿Cuál diferencia hay el misticismo con lo religioso? ¿Qué busca el místico? ¿Y qué busca el religioso? El religioso es fanático. Su verdad es la única. Las demás no sirven. El místico, ¿sí? El misticismo, que estudia misticismo, se convierte en una persona universal y ve en cada religión una parte de la verdad. Esa es la diferencia entre un religioso y un místico.
Hay religiosos que son místicos, como San Francisco de Asís, también un gran ocultista. Dejó libros profundos de astrología, de ciencias sagradas, y la base fundamental hoy de la iglesia, de la formación, de los seminarios, la dejó él. Si no sabía. Fue un alto ocultista, San Francisco de Asís. Y tenemos también, bueno, la psicología oculta. ¿Qué es la psicología oculta? ¿Cuál es la psicología tradicional? La psicología tradicional se estudia, trabaja con la mente de la persona. Con la psicología oculta trabaja con el alma de la persona. Esa es la diferencia. Con el alma. Esa es la diferencia con eso. La cábala, ¿qué es la cábala? Ya hablábamos que es un camino para conocer a Dios. Es un camino, es el plano arquitectónico de la estructura de Dios en sus diferentes niveles o manifestaciones de Él. Desde la más densa, ¿sí?, que es el sentido Malkut, que es el más bajo, el más denso, el más pesado, que es de Saturno, que representa a Saturno, que en alquimia pues, representa el plomo, el nivel más denso de Dios, que es la materia. Y la materia, para espiritualizarla, hay que recorrer un camino, hay que recorrer 32 días, que es el camino de la vida, para regresar nuevamente a un estado vibratorio superior. Entonces la cábala nos va a enseñar ese camino. Y bueno, el simbolismo, dice que Dios a través del símbolo se comunica, la forma de cómo se comunica Dios es a través del símbolo. Por eso la simbología es una ciencia sagrada. De hecho, es el lenguaje. Sin ese lenguaje no podemos descifrar nada, ninguna ciencia sagrada. Ninguna podemos descifrar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. El tarot, ¿qué es el tarot? No son cartas ni juegos de azar, fueron escondidos. Los sabios dijeron, ¿dónde podemos guardar esta enseñanza donde sea bien protegida? Y la metieron a los vicios. Y ahí se conservó. Y sigue conservando todavía. El tarot no es un arte adivinatorio, es una vía hacia lo sagrado. Son 22 láminas, de acuerdo al tarot, el tarot egipcio. Nos lleva 22 cambios de actitud que tenemos que tener en la vida para alcanzar la iluminación. Eso es el tarot. Eso es el tarot. Y luego hay diferentes variantes de tarot, pero todas llevan a lo mismo. Son caminos para encontrar lo superior, lo sagrado. Es un camino. Entonces, en Egipto, a los candidatos los metían en una cámara donde tenían la primera carta del tarot, que es el mago. La primera carta, el primer paso en la vida espiritual es conectarse, agarrar el papel de mago. ¿Y cuál es? Está con la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo. Y está un altar con 4 elementos, el dominio de los 4 elementos. De nuestros 4 elementos que tenemos nosotros. Tierra, que es nuestro cuerpo físico, el agua, que son nuestras emociones, el aire, que es nuestros pensamientos, y el fuego, que es nuestra parte espiritual. Un trabajo de conexión, hay que conectarse con eso. Porque la gente vive, de acuerdo a la cábala, el ser humano por naturaleza vive en el caos. En el caos. La gente normal, común y corriente, que no tiene una visión de la vida espiritual, vive en el caos. Es caos. Vive en ese caos. ¿Sí? Y hay que ordenar ese caos. Y luego tenemos la teogonía, ¿sí? Teogonía, que es el estudio del origen de todas las religiones. Se estudia el origen, la causa de dónde surgieron todas las religiones. Es una ciencia sagrada muy valiosa porque nos estamos peleando, todas las religiones se pelean porque tienen la verdad y resulta que todas nacen de lo mismo. Del mismo principio, con rituales diferentes, con vestimentas diferentes, con nombres diferentes, pero es la misma esencia. Si la humanidad pudiera entender y que sea esta ciencia, se acabarían las broncas religiosas. Se acabarían.
pudieran entender que esta cincha nos revela cómo fueron construidas cada una de ellas en un sistema arqueométrico. Cada religión fue construida en un sistema arqueométrico. Y luego pues tenemos el yoga, que lo hemos considerado más bien como un sistema de salud. Pero el yoga no es para los enfermos, discúlpenme, pero el yoga no es para los enfermos. Desde luego, bienvenidos los enfermos, ¿no? Pero es para los sanos que quieren alcanzar el iluminación. Porque se tiene que estar sano para iluminarse. Tiene que estar en armonía, en equilibrio, para poder ver y percibir las fuerzas superiores, para poder llegar a dominar y pasar de un nivel a otro, conscientemente. Pero bienvenidos los que están enfermos, porque se van a curar, pero no es garantía que sigan el camino espiritual. ¿Cuántos curó Jesús el Cristo? ¿Cuántos de los que curó le siguieron? A ver, ¿nadie me puede decir? Conoce un poco de historia. ¿Cuántos de los que curó le siguieron? Ninguno. Ninguno lo siguió. Ni Lázaro siquiera, que lo revivió otra vez. Ni Lázaro lo siguió. ¿Cómo ven? ¿Que no le entendieron? Porque ellos lo que querían es estar bien, estuvieron bien, ya se olvidaron de lo espiritual. Mucha gente entra a los centros de yoga para sentirse bien, se siente bien y ahí están ya. Ahí se quedan. No dan el siguiente paso, porque hay que dar porque el siguiente paso es pesado. Hay que agarrar el llama y el llama. Ah, no, yo ya me siento bien, yo no ocupo eso. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Qué? Entonces es muy importante. Entonces, tenemos que, estas son algunas, pues, manifestaciones de estas pequeñas cinches. Cuando hablamos, pues, de este tema, desde luego es un tema muy amplio, como para estarnos aquí mucho tiempo, que por cierto, bueno, pues los invitamos para que estén este fin de semana ya en el ARRA. Ahí vamos a hablar un poquito más, pero sobre todo lo más importante, no es rollo, vamos a hacerlo aplicativo. Vamos a hacerlo práctico. Que eso es lo más difícil de las ciencias sagradas. O sea, llevarlas, estudiarlas, cualquiera lo puede hacer. Ahorita se mete en internet, cualquiera saca. Pero aplicarlas a su vida y que cada aplicación les genere un nuevo estado, un cambio de actitud, de conducta, un estado físico diferente, eso es lo importante. Ser aplicativos en el conocimiento, ¿no? Bueno, esto es entonces el planteamiento que trae el maestro Laferrière. Él plantea 7 ciencias sagradas. Yo recuperé 22, ¿sí? Pero yo sé que hay más y cada una de ellas, hay derivaciones de cada una de ellas. Y podemos multiplicar, pero esencialmente ese es el planteamiento que hacemos. Nuestra propuesta es, retomemos el estudio, la investigación y la práctica de las ciencias sagradas. Porque el estudio nada más no funciona. La investigación también, descubrir que toda una estructura maravillosa que tiene cada ser no garantiza nada. Pero aplicarlas en la vida sí garantiza un cambio. Nuestra meta, nuestro deseo es compartir esa parte, es estimularlos a ustedes para que retomen, estudien, investiguen y practiquen las ciencias sagradas. No importa el estado que se encuentre, no tienen que ser miembros de la GPU, no tienen que pertenecer a una orden determinada. Y entonces nosotros tratamos ahora de compartir, de hecho vamos a tener talleres, donde vamos a hablar ya abiertamente de esto, porque ya es el tiempo. Quizás hace 20, 30 años no se entendía mucho, pero ahorita la gente está preparada, abierta a esto, y creo que ya es el momento de que no se les siga engañando. Vivimos en un mundo de medias verdades. Medias verdades. La religión no nos da el 100%, nos da el 50%. Lo demás, la encierra, es un dogma. No te puedo hablar de eso. Tú tienes que creerlo y ya, punto. ¿Sí? La religión también, de hecho, la ciencia también nos habla nada más. De hecho, no nos dice todo realmente lo que ha descubierto la ciencia. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ya tenemos descubrimiento de las nuevas computadoras, pero ¿por qué no las sacan? Las computadoras de hidrógeno. No ocupan pilas, jamás se descargan,
no ocupa nada, ya no ocupa ratón, ya con un chip que le ponen aquí, usted ya dirige todo, la computadora desde donde quiera que esté. La prende, la maneja y va a los archivos, todo desde con pura orden mental eléctrica. ¿Por qué no la saca? Porque hay que utilizar la chatarra. Todos los descubrimientos que tenemos en la actualidad llevan un retraso de 50 años. Todos los que hemos usado, las computadoras ya estaban descubiertas, pero lo usaron como arma secreta. El fax, ¿saben cuál es el origen del fax? El GPS, ¿saben cuál es el origen del GPS? ¿Alguien lo conoce? Era militar, ¿no? Militar. O la famosa guerra de la tormenta del desierto. De ahí no podían ver, entonces descubrieron por medio de 3 satélites hacer un aparato que les guiara para no chocar. Fue un arma militar. El fax fue un arma militar. El celular fue un arma militar antes de que descubrieran otras mejor, más sofisticadas ya. Entonces las sacan al público. Llevamos un retraso de 50 años de tecnología. No nos dicen todo. La religión tampoco. El arte no nos dice, nunca nos ha hablado de esa parte sagrada que tiene. ¿Sí o no? Nos ha hecho creer que el arte es cultura nada más, y es para recrearse, para escuchar un buen concierto de música, o ver una obra de teatro, pero detrás de todo eso hay un conocimiento profundo, muy profundo, y una vía para mí para el desarrollo espiritual. Muy bien, pues la idea básicamente es esta, darles una pequeña introducción a esta parte, para ver si se logra motivar. Continúen el trabajo de investigar cada quien. ¿Qué idea es? Cualquiera que sea su implementación, hoy ya tienen la posibilidad de poder penetrar a muchos conocimientos que antes no había, que antes había que ir a la biblioteca y no había los libros. Sobre ciencia sagrada no había libros. Había de todo menos de eso. Uno que otro de astrología por ahí. ¿Sí? Y muy poco. Hoy podemos penetrar el conocimiento, pero lo más importante, la propuesta que trae la Gran Fraternidad Universal es las ciencias sagradas como vía de desarrollo espiritual. La idea es que la humanidad, a través de las ciencias sagradas, alcance la conciencia de que tú, no importa que no esté en la GFU, no importa que esté en la SOA, en la orden, en ninguna orden, que alcance el estado de conciencia de tú. O alcance lo que ya es llegar al plano primero mínimo, a los pies de Dios, para que lo entiendan de otra manera. Llegar y tocar los pies a Dios. Ya con eso ya es lo demás, es ganancia. Nuestro objetivo es llegar ahí y ayudar a otros que por otras vías no les interesa, por la vía tradicional, iniciática, no les interesa, pues esto es una vía muy hermosa. Y además se descubren cosas maravillosas. Por ejemplo, las matemáticas nunca se ha multiplicado y sumado así. Antes era otro método de multiplicación diferente. Toda serie de fórmulas matemáticas que nos hablan de una estructura muy interesante. Toda esa parte hay que estudiarla a fondo. Hay que estudiarla a fondo. Entonces, hay una fórmula matemática donde se puede sintetizar el cuerpo humano con una fórmula matemática. Todos tenemos un número del destino, un número que nos marca, nos da una clave en la vida. También tenemos un nombre oculto. Y eso nos da la geometría. La geometría nos da cómo acomodar nuestras letras, convertirlas en letras y valores secretos, y al combinarlas nos da otro nombre diferente. Y ese es nuestro verdadero nombre. El que nos pusieron de pila fue un medio nada más. Pero hay un verdadero nombre, y todas las cosas tienen otro nombre. Todas las cosas tienen otro nombre. La materia, el nombre secreto de la materia es magia. El nombre secreto de la materia es magia. Con la magia, la materia regresa a su estado divino. Con la magia, la materia regresa a su estado divino. El proceso de la magia, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí con esta propuesta, con esta idea, con estas, bueno, estos son 22, pero podemos sacar derivaciones de la astrología, por ejemplo, sacamos la astronomía,
¿sí? Lo que es la astrología, cosmología y la astrosofía, también podemos sacar la astrosofía. La causa mental de los astros, la causa mental que genera. Y bueno, y termino con esta parte importante. Dios se manifiesta, el cuerpo de Dios es la naturaleza y es el universo. El alma de Dios es el hombre, el ser humano. La mente de Dios es el Espíritu Santo. La causa de todo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quieren compartir? Adelante. Perdón, usted mencionó varias veces que no nos habían dicho todas las computadoras, pero ¿quiénes sí saben o quiénes son los que no nos han querido decir? Eso mencionaba que nos han dicho medias verdades y que quiénes, pero quiénes son ellos, quién no ha compartido que sí lo saben. Bueno, un sector de la ciencia no revela, porque hay intereses creados, no conviene. Si ahorita saliera la computadora, por ejemplo, de hidrógeno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con los carros? ¿Sí? O sea, miren, si nosotros, el proceso de la ciencia, si la aviación fuera al ritmo de la computación, ya ahorita tendríamos, cada uno puede tener un avión con 100,000 pesos, tener nuestro propio avión. Pero la aviación se quedó atrasada. La computación viene a una velocidad tan tremenda que al año ya su equipo ya quedó caduco. Porque no hay nuevos sistemas más complicados, con mayor información que requiere, ya no le sirven. Cada 2 años está cambiando. Dice, ¿quiénes? Hay, como en la ciencia, como en la religión, siempre hay dos grupos. ¿Sí? Los tradicionalistas que guardan el secreto, que no quieren que se sepa nadie, y los que son innovadores, que sí quieren que se sepa. ¿Sí? Y que sueltan por ahí, en sus medios de comunicación, sueltan un poco escondida todo lo que se va descubriendo. ¿Sí? La clonación ya existía desde hace mucho, pero se reveló porque ya era demasiado en el ámbito científico, ya no se podía contener. ¿Sí? La clonación se reveló, pero ya se hacían experimentos desde hace mucho tiempo atrás. Incluso se habla ya de experimentos con hombres, ¿sí? Con copias ya. Pero se mantiene siempre una imagen, lo mismo la religión, se mantiene una imagen nomás de no revelar todo. A veces tiene un sentido esto humano, la humanidad a veces no está preparada para esa información, ¿sí? No está preparada. Sin embargo, ya estamos en una etapa de la era del acuario donde la gente ya está en una posición así. Pero estaba hace 40 años, hablábamos de esto, pues casi nos linchaba, ¿no? De hecho, a mí tuve la experiencia que todavía, dando clases de yoga, me aventaban piedras, ¿no? Y que cuando hablé la primera vez de ocultismo, yo hace 44 años en una estación de radio, me amenazaron de muerte, una religión. Si vuelve usted a hablar de estas cosas, y sabe cómo le va. Y entonces hablé de toda la parte oculta de esa religión y ya no volví a ver. ¿Sí? ¿Usted tiene un comentario, pregunta, pueden compartir alguna parte? Adelante. Mi pregunta específicamente iba a ese rubro. ¿Cuántos años tiene usted practicando con el conocimiento que está manejando ahorita? O sea, ¿qué lo llevó a eso y cuántos años tiene usted con el conocimiento? Bueno, yo soy un estudiante de ciencias humanas, porque no he aprendido todo lo que yo tengo. Tengo 44 años en eso, ¿sí? Y he tenido experiencia en algunas de esas ciencias, luego me he metido a fondo. En algunas estoy aprendiendo todavía porque no termino de aprender. Por ejemplo, en la astrología me metí a un grado tal que me dediqué 50 años a profundizar en la astrología. Y logré cosas extraordinarias, logré descubrir la mecánica profunda que tiene la astrología. ¿Sí? En el arte, pues no se diga, yo soy pintor. Y entonces yo llegué a experimentar cosas increíbles, conectarme. Se habla mucho, el gran problema de los artistas, ¿cuál es? La musa que no llega, y cuando llega se les va muy rápido. Yo supe retener la musa el tiempo que necesitaba, que fuera necesario.
Descubrieron un método yogi de respiración. Pude detener la inspiración y poderla manejar 24 horas seguidas hasta el día que yo quisiera los resultados. Un método yogi que descubrí para poder mantener la creatividad. Y poder estar pintando 2 cuadros a la vez y hacer una exposición en una semana de 30 cuadros en una semana. Trabajando 20 horas diarias, sin desconectarme del estado, del nivel de la cuarta dimensión, que es el nivel donde se conecta con las musas, que es el de inspiración. Cuando alguien se le va a inspirar, ya deja de crear. Imagínense, entonces, eso es un método incluso que yo descubrí con el del yoga. Desde luego, usted ocupa una alimentación especial, muy súper especial, y técnica de respiración para entrar en esa frecuencia y estar aislado con su material para trabajar. Es una aplicación que yo hice en la parte de yoga. Pude descubrir que se puede mantener la creatividad del tipo que uno quiera. Y gracias a eso puedo crear en una mayor velocidad que cualquiera. Lo que es un trabajo de un año, lo hice en una semana. Un trabajo de investigación. Entonces, pero aislado, en un estado profundo y con estado líquido, nunca sólido. Porque cuando alguien está en un estado profundo en nivel alfa o nivel de la cuarta dimensión, si alguien come algo sólido, automáticamente baja de nivel. El gran error de los artistas es estar pintando y comiendo o botaneando por ahí. ¿Sí? Y no estar en ese estado profundo. Entonces, en algunas áreas me metí a tal grado que también en la numerología me metí a estudiar profundamente. ¿Sí? Me estudié al grado que, pues en un principio hasta me fanaticé, porque todo veía números. De hecho, todo veía números. Llega un punto a que uno llega a veces a exagerar un poco las cosas, pero es real. Llegué incluso a medirme, a pesarme y venir el tipo de cansado, que todo veía una relación conmigo mismo. Lo que medía, lo que pesaba, todo. Y el día que nací, el lugar, la casa, el número de placas, todo está vinculado, todo es una red de información que nos proporciona y nos habla. Yo sabía cuando iba a la casa de un amigo, cuando llegaba, si sabía que había problemas, qué tipo de problemas había ahí. Si iba a un lugar, si iba a hacer un viaje, sabía quiénes iban a tener problemas. No más por el número del asiento que llevaban. Yo tengo una costumbre ahora, se las paso, una costumbre que siempre escojo el número 14, porque el 13 casi nadie lo escoge. Entonces me voy solo. Siempre me voy solo. ¿Sí? Todo el mundo le tiene miedo al 13, entonces ya después ya me cambio hasta el 13. No pasa nada. El 13 ha sido un número así muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque el 13 representa la naturaleza, se renueva por el fuego. Eso representa el 13. ¿Qué, perdón? Renovación, la naturaleza se renueva por el fuego. Es un número de transformación. El 13 no es de la muerte, de la mala suerte. Es de transformación. Sí. Adelante. Sí, hace 16 años tuve la oportunidad de elegir el número de privada donde viviría. Y tenía la opción del número 13 y del número 14, y el 13 no. Y fíjense que la privada 13 es tan objetiva, son tan tecnológicos, changueros, muy disciplinados, y en la 14 me estoy, somos tan unidos, nos apoyamos tanto que bueno que... La 14, el 14 le da 5, el 5 es el número de Mercurio, de la comunicación, de las buenas relaciones con los demás. Pero el 4, el 13 es 4, y es Urano, una revolución. ¿El 13? El 13 es 4. Entonces 1 más 3, 4. Es Urano, representa Urano los cambios. Un 4, un 8 son problemáticos donde quiera que estén. Además es la suma de 6 y 7. Además, sí. Así es, exactamente. Además, los números se combinan en infinidad de formas que son, realmente es una maravilla ver una serie de combinaciones que se hacen. Y todos tenemos también un poco olvidada lo que es la alquimia árabe. Nosotros estudiamos mucho la hebrea, pero la árabe un poco, y es la que más
se sintoniza con nuestra lenguaje. ¿Sí? La cábala hebrea es solar, la cábala árabe es lunar. Obedece 28 letras, ¿sí? 28 ciclos de la luna. Y usted puede sacar y trabajar más fácil con la cábala árabe, con la cábala hebrea, porque en hebrea algunas veces no tiene vocales. ¿Sí? Entonces es interesante. Hay escuelas hoy en día, los árabes hay una universidad árabe de alquimia, pero no cualquiera puede entrar. Es del labio oído, se transmite el conocimiento. Del labio oído. Sí, perdón. Sí. Estoy entendiendo que cualquier área de las ciencias puede uno alcanzar niveles espirituales superiores. Así es. ¿Usted conoce algo sobre la alquimia sexual? Sí. Así es. O sea, todo polaridad puede alcanzar un estado superior si se trabaja, si están en armonía los dos polos. El tantrismo es una técnica de alquimia sexual, pero el tantrismo, fíjese bien, no es sexo solamente, es una filosofía de vida, de un equilibrio de la polaridad. Si usted equilibra la polaridad, está haciendo un sexo, está haciendo una alquimia sexual. Y la puede equilibrar individual o puede equilibrarla en pareja. ¿Sí? En pareja puede hacer. Y puede alcanzar esa luz. Dice que Dios creó al hombre y la mujer. El 50 de la verdad de Dios está en la mujer y el otro 50 está en el hombre. Junte los dos y va a creer. Por eso el matrimonio tiene una simbología muy profunda. En algunas religiones ya no permite, si usted se casó, ya se amoló. Ya queda conectado astralmente ahí. Lo que hace en una ceremonia tradicional católica, por ejemplo, es un amarre. Los lazos que le ponen a los dos es un acto de magia. Es un amarre. Y eso no se zafa ya. Se puede casar con otro, pero sigue amarrado ahí a la primera. ¿Cómo ves? Así es, ni con el permiso del Papa que le quite, ni con el permiso que le quita eso. Sí, ¿verdad? Es como si fuera un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo, no, es un acto de magia. La ceremonia del matrimonio de la Iglesia Católica es un acto de magia, de amarre. Es un amarre del amor. Porque ellos quieren asegurar que estén siempre juntos. Y aunque las cosas no son a veces así, y más ahora en la modernidad, que ya nomás a la primera sacada de lengua, ya se quieren ir a su casa otra vez. ¿Sí o no? A la primera ya se quieren ir a su casa, ¿no? Entonces, tenemos cosas interesantes. Todo eso para descubrir los misterios del cielo, de la tierra y de toda la creación y todo nuestro mundo, las cosas que no nos revelan, que están detrás de todo, están las ciencias sagradas, pero es un camino de desarrollo espiritual. Más que de curiosidad para saber cómo son las oscuridad, es un camino que nos lleva a conocer, nos lleva hacia Dios, hacia la fuerza madre, fuerza primera, al universo, a lo que ustedes quieran llamar como esencia. Eso es lo más importante, ¿no? Bien, una última pregunta ya para terminar. ¿Por aquí otra? Dos preguntas. Sí, adelante. Sí, yo nada más estaba tomando ciertas conclusiones. Entonces, esto es como las religiones. Las religiones nada más consiguen emplear solamente un tema, por ejemplo, una de las áreas de la ciencia. Hay algunas áreas de la ciencia que nada más consideran un tema nada más, lo demás no existe. También las religiones así consiguen concretar nada más su religión y lo demás no existe. Aparentemente no existe lo demás, pero están conectados con lo demás. Es la misma estructura, las religiones se niegan unas a otras, ¿sí? Se niegan unas a otras, pero la negación es ignorancia, porque están construidas todas con los mismos tipos de tabiques, de alambres, con la misma estructura. Entonces, nuestro papel es, independientemente en qué religión estamos, cuando empezamos a estudiar la ciencia sagrada,
empezamos a descubrir lo que hay de trasfondo en todas las religiones. Y entonces nos convertimos en místicos en vez de religiosos. El místico no tiene dogmas, busca la unidad y sabe que la verdad está en todo lado. Y retoma cada parte, la integra, entonces con eso se ilumina. Se integra a las fuerzas superiores. Esa es la idea. Y la ciencia sagrada nos da las herramientas, el abecedario, nos da las fórmulas, nos da el camino, nos enseña cómo descubrir eso. Pero más importante es cómo vivirlo. Más que todavía estudiarlo y verlo, es cómo vivirlo en nuestra vida, cómo aplicarlo en nuestra vida. ¿Sí? Es muy importante. O sea, por ejemplo, un estudiante de ciencias sagradas pues debe respetar la opinión de los demás, porque la verdad está en todos. Decía el maestro Estrada, la verdad es un conjunto de verdades y de mentiras. Entonces, si usted tiene una verdad y el otro tiene una mentira para usted, el otro es una mentira, pues junte las dos y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿tiene la última pregunta para escucharlo? Sí, nosotros hemos invitado cuando no conocemos a GFU y está interesante. Usted en su participación mencionó algo de la alimentación. Así es. ¿Por qué vegetariano y no carnívoro? ¿Por qué qué? ¿Por qué ser vegetariano y no carnívoro? El cuerpo de Dios es la naturaleza y es vivir en armonía con la naturaleza, nada más, por armonía en la naturaleza. Y porque el estado del consumo normal de una alimentación tradicional nos hace pesados, nos conecta más con la parte instintiva, con la parte del animal, nos conecta más. Nuestra mente no alcanza a poder ampliar más ese horizonte. Es como, le voy a dar una relación, es como si usted utiliza gasolina de la verde o de la roja, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gasolina ocupa para que su cuerpo y su mente se conecten con planos más superiores? ¿Sí? Entonces, el tipo de gasolina que requerimos en el proceso de las ciencias sagradas, primero es porque hay que respetar la vida. Segundo, tenemos que darle una alimentación, una gasolina de más alto octanaje, ¿sí? Acá se ponerle gasavión para que nuestra mente pueda captar mejor todavía muchas de las enseñanzas. La gente que no lleva una forma de vida, la que lleva una forma de vida normal, no es que no sea buena. Cualquier alimentación puede ser buena, si esto es para ustedes, está bien, está perfecto. Pero los candidatos a la ciencia sagrada requieren llevar una vida más, digamos, más sana. No fumar, no tomar, bañarse con agua natural, realmente estar más comprometidos con la armonía, con el mundo, con la naturaleza, con la vida. Es conectarse con la vida. Si usted se conecta con la muerte, ¿qué va a traer? Oscuridad, tristeza, dolor, sufrimiento, ¿qué va a traer? Porque está conectado con el dolor, con la muerte. Entonces hay que conectarnos con la vida. Y si Dios es vida, pero también es muerte, pero muerte en un sentido. Pero si usted se alimenta de vida, crece más fácilmente. Si se alimenta de muerte, sigue creciendo también, pero con otra frecuencia diferente. Y eso lo podemos ver, y bueno, usted lo puede experimentar, no me lo crea. Experimente un día, una semana, no consuma y vea qué pasa en su cuerpo. Y otra vez, coma 3 veces al día, pero no coma nada de verduras. No, pura carne 3 veces al día. Experimente con nada más. Quite todas las verduras y frutas y jugos, nada, ni cereales, ni semillas. Pura carne las 3 veces al día. Mira, un experimento que se hizo, una persona comiendo puras hamburguesas durante 3 meses. El primer mes retrocedió vitalmente como 15 años. Al primer mes, 15 años, su vitalidad se bajó a 15 años, menos. O sea, más bien subió, su vitalidad se avejentó 15 años. La carne se nos ha vendido que es un alimento muy completo, no es cierto eso. Usted consume de 100 gramos, 80 gramos son proteínas, minerales, vitaminas, toxinas, 80, y el 20% son proteínas, nada más, vitaminas.
80, o sea, para consumir usted 20 gramos de proteína, de lo que le va a nutrir, tiene que consumir 80 de toxinas. Entonces, como que esto no checa. No me crea, mándese un estudio de exprima el jugo de la carne, exprímalo, ¿sí? Cosa la carne con un caldito, exprímalo y mándelo a un laboratorio y que le den el resultado para ver qué es lo que contiene. Y ahí se va a dar cuenta. Pero bueno, no se trata de que sea o no vegetariano, se le invita a quien quiera hacerlo. Pero la idea de que estudie la ciencia sagrada es que tiene que estar cada vez más en armonía con Dios, no nomás en el plano físico, también emocional, también con las ideas. Porque hay gente que no come carne físicamente, pero emocionalmente come cadáveres. Y mentalmente, dinosaurios y gente en grupo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, son niveles de entender. O sea, no quiere decir que si no es vegetariano, no es bueno. Hay gente muy buena, que tiene una alimentación normal. Nosotros respetamos esa idea. El maestro Laferrier plantea que cualquier sistema que quieran llevar es decisión de cada quien. Pero si alguien desea buscar lo superior, busque una mejor alimentación, una mejor forma de vida. Eso sí recomiendo. Pero a nadie le obliga a que se haga vegetariano. De hecho, usted puede empezar a estudiar la ciencia sagrada sin ser vegetariano. Si un día entiende y que puede dar ese paso y lo da, pues bueno, si no, no pasa nada. No está prohibido esto y que sea una regla que tenga que tener eso. ¿Sí? Y entonces está abierto a eso, lo que cada uno quiera, en el momento que considera cambios. O sea, a estas alturas de la vida, la gente normalmente se espera ya estar cerca para morir, para estudiar a Dios. O queremos cambiar el modelo y ya que empecemos a estudiar a Dios desde ahorita, ¿no? Porque ya cuando andamos en otra etapa, ya al final ya no puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Ya no oímos bien, ya no vemos bien, no podemos caminar, entonces ya no puedo hacer yoga, ¿no? Entonces mejor empezar ya desde ahorita el estudio profundo de Dios. Y la ciencia sagrada lo que buscan es que nos llevan a comprender y estudiar a Dios en todas sus manifestaciones. En el cuerpo, en el alma de Dios y en la mente de Dios. Bien, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos esperamos el fin de semana. Oh, hasta reconocimiento me dan. Muchas gracias. Bueno, lo comparto con todos ustedes, pues si ustedes no hubieran venido, no me hubieran dado esto. Lo comparto con todos, se llega un pedacito cada quien. Muchas gracias.